Este video está diseñado para hacer reflexionar y entretener. Sin embargo, si este le obstaculiza para realizar algo que le aporte y llene, le recomendamos cerrarlo y aprovechar su tiempo. Gracias. Muy buen día, bienvenidos a algunas tomas. Hoy cambié el ambiente, está haciendo solecito por acá y ¿por qué no? Y tengo un poquito de tiempo y no tengo usualmente, ya en este momento creo que no tengo el fondo que usaba antes para hacer los videos, entonces más bien voy a ver diferentes escenarios y de pronto, ya que no sé si puedo subir videos en la próxima, voy a subir ese video lo antes posible y para las siguientes semanas que pueda, puedo. Pero usualmente quiero que sea los lunes. Este va a quedar no sé en qué día, no sé qué día es hoy, el lunes. O el lunes, bueno, lo estoy haciendo el lunes para subirlo el martes. Este es un notas a pie, no traigo ninguna canción el día de hoy, sería más bien una idea que quedó más bien incompleta, no de mis videos, sino de una intención que tenía. Con mis amigos, usualmente cuando tenemos la posibilidad de charlar y demás, y abordamos un tema del que de pronto en la discusión, en la charla, no tenemos mucha información, a mí me gusta dejarlo como el tintero y tomarme algún tiempo para seguidamente enviarles una carta en la que profundice sobre dicho tema, de tal manera que yo pretendo ir dentro del interés que generaba en mi amigo ese tema y a la vez intento que ambos profundicemos y aprendamos algo nuevo. Porque puede que yo no conozca el tema, investigo sobre él, puede que conozca algo sobre el tema, lo hago más concreto, lo analizo más, veo qué es lo que en realidad podría saber sobre el tema así sucesivamente. Entonces, escribo una carta, escribo una especie de epístola, sí, literal, es como epístola, ¿es epístola? Mm. Sí, es una carta. Escribo una carta y se las envío. Y obviamente que como cualquier persona yo esperaría una respuesta, a ver si de pronto fue útil, pero si no, pues no pasa nada. Al final se vuelve como un ejercicio que uso para mí mismo, en el que aprendo y demás. Y si mi amigo lo lee, pues espero también eso. Ahora, esto surge porque yo estaba escribiendo un comentario a un video de un canal que es mucho más grande que el mío, de una persona que sabe mucho más que yo, todo lo demás. Y yo dije, bueno, de pronto puede ser una oportunidad de desarrollar el tema con el cual parece que discrepo, no en tanto en la idea principal, porque si tomo que la idea principal que él planteaba en el video era que no puede existir un hombre que se haga a sí mismo solo, estamos de acuerdo, pero eso no es lo que plantea. Eso puede ser lo que dice en el principio y luego lo desarrolla de una manera totalmente diferente. Ahora, si sí, yo dije, pues venga, aprovecho y planteo esto así, y si se lee bien, si no también, y lo veía como una posibilidad cuando tan solo habían unos 100 comentarios. Una vez llegó a los 900 comentarios, dije, no tiene sentido, mi pequeño borrador ya llegaba casi a las 10 páginas, dije, no, hagamos más bien un video respuesta, no planeo nombrar al canal de donde saco a quien le hago la video respuesta. Primero que todo, creo que salgo yo más beneficiado con ese canal que él, de contestarme o ponerme atención, no tiene sentido. A mí lo que me interesa, y tampoco quiero que se sesgue la información hacia el tema que le estaba. Él tocó un tema importante sobre una persona millonaria hoy en día, lo que sea, para hablar de ese mito, pero al final le dio fue a la persona, a mí me da igual. Quiero hablar del mito y la postura como lo plantea, porque creo que puede haber una base objetiva que podemos analizar. Y para empezar, quisiera ver una de las preguntas, la pregunta del video que él planteaba en algún momento, no recuerdo en qué minuto, da igual, eh, que creo que es una pregunta trampa en el sentido de que nos ponen una dicotomía, es una falacia de pregunta, yo qué sé, es una pregunta compleja que pareciera que nos está dando la posibilidad de entender o buscar un nuevo conocimiento, pero la verdad nos condiciona una respuesta, porque lo que hace es probar, o yo creo que al final todos vamos a tener en cuenta que no puede existir un hombre que se crea a sí mismo, solamente a sí mismo. Siempre está influido por las circunstancias, pequeñas, grandes, lo que sea, siempre hay algo adicional. No es el hombre solo en el mundo, es el hombre y las circunstancias, el hombre y la familia, el hombre y el entorno, el hombre y el ambiente, el hombre y el clima, todo ello va incluido. Ahora, la pregunta que él plantea, sabiendo esto de que no existe el hombre que se hace a sí mismo,
nos plantea esta pregunta. ¿Crees que el mito del hombre hecho a sí mismo, o sea, ya automáticamente lo planteamos de que no se hace a sí mismo, es un mito? Bueno, ahí lo plantea como que nos está dando mitad de respuesta, pero vamos a ver, ¿es válido en nuestra sociedad? Entonces está preguntando por la validez del mito. O es solo una ilusión creada para distraernos de las verdaderas estructuras de poder. Aquí es donde empieza cuáles son la pregunta que yo me hago, cuáles son esas verdaderas estructuras de poder, cuáles son esas cosas que se nos ocultan detrás de un solo mito del hombre que se hace a sí mismo. ¿Qué estamos planteando acá? ¿Cuál es ¿por qué se crea esta falsa dicotomía entre que ya sabemos que no es el hombre, entonces nos están ocultando las verdaderas estructuras de poder? ¿Quiénes? ¿De qué estamos hablando? O sea, esta pregunta valdría en alguien que de pronto no conozca mucho o que crea en ciertas ideas, bueno, pero aunque sea lo mínimo que esperaría es que no solo que las crea, sino que las plantee cuáles son las ideas, cuáles son esas estructuras de poder, pero no de un filósofo, lo que creo, una persona que tiene doctorado en filosofía, que se especializa y sabe el resto. Eso sí, cuando analizo los videos que él plantea sobre la lógica y un montón de vainas sobre Kant y demás, uno queda como, o sea, uno se da cuenta que sabe, uno se le vuela el cerebro solo escuchar eso. Pero hay algo que me genera una idea de que esto es por maldad o ignorancia y no entiendo cómo puede ser esto ignorancia, pero tampoco podría decir que él es malvado. No me creo en el nivel de poner a alguien en ese juicio. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué existe esta idea de querer sesgar una pregunta o enviarla de esa forma, siendo que uno conoce eh, sobre filosofía, él más que yo? Y quiere enseñar filosofía. Entonces aquí nos pasamos al punto de que de pronto no quiere enseñarla, sino ya quiere usar o sea, al mejor estilo de los sofistas, usarla para vender una idea. La verdad ya no importa, lo que nos importa es vender lo que yo creo, la idea que yo creo. Y ahí es donde creo que empezamos a tener un pequeño rompimiento, una pequeña, o sea, empieza uno a perder el respeto al profesional como tal. Yo nunca respetaría a la persona en absoluto, pero se empieza a perder esta cuestión de que si nos está haciendo esto en ese momento, podría haberlo hecho en algún otro momento y no lo notamos. Pero bueno, y de ese mismo video yo creo que encontré 4 o 5 cosas en las que creo que podría tener algunos pensamientos que quiero desarrollar más, pero que no, no sabría, o sea, planteémoslos aquí de una forma pequeñita. Él plantea más bien el dilema de que es preciso generar cierta igualdad y de tal manera que los hijos no tengan que beneficiarse por lo que han hecho los padres. En ese caso, un padre que de una forma ilegal o de pronto inmoral consiguió cierto dinero y le dio al hijo todo lo que él necesitaba y ahora ese hijo es lo que es hoy en día y demás. Y pone en duda, pone en cuestión el hecho de que el padre pueda dar al hijo. Y aquí es donde yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que se quiere entonces? O sea, el padre no puede sacrificar su esfuerzo para dar lo que no tuvo. El padre tiene que gastárselo solo en sí mismo. Estamos impulsando una especie de egoísmo que no apunta a la trascendencia, a la búsqueda de algo. Y yo puedo entender que, yo qué sé, una mala persona consiguiendo dinero estaba haciendo lo mejor para su hijo. Yo creo que la acción de darle a su hijo no es mala en absoluto, pero que ese hijo de pronto por las circunstancias en las que careció puede ser mala persona. No estoy diciendo que ese sea el caso del video, él lo plantea de pronto en ese estilo. A mí ni me va ni me viene. A mí estas grandes compañías, ninguna me gusta, no apoyo ninguna además, pero tampoco me voy a sesgar hacia el lado de que automáticamente porque no me gustan voy a perseguir la mentira. Entonces la pregunta es para aquellos que tienen la posibilidad de generar ingresos, de generar algo que facilite la vida de su hijo, van a tener un problema, o sea, eso está mal, o sea, está mal solo porque de pronto alguien no tiene esa posibilidad y de pronto no le puede dar eso a su hijo, o aún teniendo esa posibilidad no le da eso a su hijo, entonces significa que la persona que de verdad se interesa por su hijo está cayendo en el pecado
de querer la trascendencia y lo mejor para la siguiente generación, ahí creo que tenemos un punto en desacuerdo. Creo que hay algo que hay que analizar. Y una idea que escuché hace poco relacionado con inclusive con la iglesia en torno a por qué los padres no se casan, no tengo sentido, lo digo desde la ignorancia, porque una ignorancia parcial, porque me pareció que sale de una fuente que no veo por qué dudarle, pero de la cual no me he permitido juzgar si lo que dice es verdad o no. Plantea que este nació más bien como una especie de mecanismo para que la iglesia como institución mantuviera sus riquezas dentro de la iglesia, de tal manera que si un padre no se puede casar, no puede heredar nada a la siguiente generación, porque no existe cosa tal como una siguiente generación. Todo lo que él genere, todas las riquezas, acumulación y demás que genere, siempre van a ir a las arcas de la iglesia. Las usa durante su vida o las pierde o las dona para la institución. Y eso me generó la duda porque por un buen largo tiempo estaba pensando, si tengo un hijo, no le voy a dejar nada, voy a donarlo todo. Ahora me pregunto, ¿por qué tengo que hacerlo? No, o sea, entiendo que la dificultad nos forja para ser mejores, pero no veo por qué mantener un ciclo de sufrimiento sin sentido podría en ello mejorar la trascendencia de las siguientes generaciones, sea mía, sea la de otro. Veo que el deber, o más bien la voluntad de cada uno por querer lo mejor para el siguiente, las futuras generaciones, es algo que no es malo en absoluto. Entonces me genera esa duda y me llevó a cambiar de opinión respecto a la idea de por qué no dejar herencia. Creo que los hijos, solo por ser hijos, se lo merece y es mi absoluta decisión, ya sea como padre como eso, de darles todo lo que yo no pude haber tenido. Ahí es donde creo que tiene un mayor sentido este pequeño cambio de mentalidad. Y obviamente, totalmente en contra, más bien, en contra del video en esa postura. Una segunda parte estaría relacionada con, no sabía de dónde me había salido esta frase, pero ya creo que descubrí de dónde, pero que esta persona a la que él criticaba, yo creo que es un buen hijo de su tiempo en el hecho de que hay una mentalidad que le pidió algo y él se lo dio, por más que las ideas de A, B, C y él mantenga un montón de cosas adicionales que son contradictorias, absurdas, él se encargó de jugar con base a las reglas que se presentan en el tiempo. O sea, un tiempo donde se persiguen ideas catastróficas respecto a una cosa, él dice, bueno, le tengo la solución. No, pero es que nos toca irnos a otro lado. Bueno, también le tengo la solución. Y así sucesivamente. Empieza a generar las soluciones y con base en esas soluciones estás beneficiándose. Ahora, ¿está bien o mal? Me da igual, es un buen hijo de su tiempo y yo creo que todo está mal desde el planteamiento de estos principios catastróficos y todo lo demás que llegue a su paso. Alguien que los aprovechó, pues yo digo, no sé quién está más mal, ambos están mal, tanto el que las pide, las subsidia como el que las usa, yo no sé, pero me genera esa cuestión, o sea, se plantea como, oh, el malo, pero no, creo que más bien hay buenos y malos hijos de su tiempo, un tiempo en el que se premia o se relativiza un montón de vainas, lleva a tener buenos hijos aquellos que jueguen sus normas y suena horrible, pero es lastimosamente lo que es. Otra cuestión es que se pone de manifiesto que él defiende ciertas posturas que yo creo que en cierto punto pueden ser razonables y me genera el hecho de que la verdad es verdad, así la diga el lobo frente a las ovejas. O sea, simple, no porque la diga el lobo y porque el lobo diga hay que tomar agua para calmar la sed, entonces las ovejas automáticamente dicen, oh, Dios mío, hay que beber agua para calmar la sed, eso hay que ir en contra de él, ¿qué está diciendo? No, pero entonces ahora sí dice, no, hay que beber azufre para calmar la sed, oh, no, no, en contra, todo en contra solo porque es el lobo, no, hay ciertas partes que es verdad. Ahora, una cuestión que he estado analizando últimamente es que lo ¿qué es lo que entendemos detrás de lo que es verdad? ¿Sí? Cuando yo digo que quiero un café negro, no quiero decir que quiero un café sin leche.
pero una persona que dice que quiere un café sin leche, quiere un café negro, aunque no quiere decir que quiere un café negro. Son dos cosas diferentes en cierto punto que suena ridículo, pero me he dado cuenta de esta diferencia en tanto el hecho de que ciertas personas que yo creí que tenían un discurso un poco razonable, de sentido común, una vez llegan a cierta situación de poder, demuestran que ese discurso va en contra de muchas cosas que uno puede pensar. Mientras yo diga que no me gusta la pizza con piña, y otra persona diga no me gusta la pizza con piña, yo no espero que tan pronto alguien, esa persona o yo, llegue al poder, esa persona me critique como usted debe deshacerse de todas las pizzas con piña en el mundo. No, no, a mí no me gusta, no me la como, simple. O viceversa, que tan pronto como él llegue a poder y empiece eso, yo no quiero que se deshaga de todas las pizzas con piña en el mundo. Ahí pareciera que uno es un, como se diría, un contrarias. Dicen algo, yo digo lo contrario. Dicen otra cosa, yo digo lo contrario. Y demás, está en acción y reacción. Pero es que si uno en medio de las palabras no puede conocer cuál es o sea, la potencia en que se encuentran en las palabras que parecen razonables, demuestran un acto totalmente contrario a lo que uno desea. Uno dice, en ese caso, yo tengo que decir que estoy totalmente en contra de suyo, no puedo apoyar ese tipo de cosas. Um, por el otro punto, casi que relacionado con la misma pregunta que él planteaba en el principio, él planteaba la existencia de falsos problemas y la cuestión que me genero de pronto ahí pensando lógicamente si existe cosa tal como los falsos problemas, al igual que si existe cosa tal como las noticias falsas, porque el punto clave está en que las noticias son noticias, las noticias transmiten una información, la información puede ser falsa o verdadera. No implica que la noticia sea falsa, implica que la información que iba en la noticia es falsa o verdadera. De igual manera, si existe algo que genera un problema, no es un falso problema. Si existe algo que genera algo, una incomodidad, no es un falso problema. Si es un falso problema, supongo que es una solución porque no genera problemas. Supongo que es un no pasa nada porque no hace nada. Eso sería lo que yo considero como un falso problema. Ahora, como yo entiendo, más bien como un principio de que es de caridad, yo diría que de pronto lo que quiere decir es como mostrando como problemas menores o cosas que en realidad no son problemas. Eso sería una cuestión diferente. Pero me genera esta cuestión de por qué se plantea estos falsos problemas, porque eso es casi que se desarrolla con la siguiente cuestión que él plantea, y es que usa el término y la palabra negacionismo. Y una cuestión que me pareció interesante cuando, o sea, estaba pensando, creo que una persona que se dice filósofo no puede en absoluto defender cosa alguna como el negacionismo, pero yo dije, ¿será que estoy equivocado? Yo dije, pues venga a ver, estoy por aquí en un vivo de Oscar de filosofía de película, le hago la pregunta porque él confío en la forma en la que razona, me parece interesante. Y dije, a ver, ¿qué pasa? En ese momento no me contestó, pero curiosamente la respuesta a esa pregunta vino en un video en el que dice esto. Me dicen, un llamado filósofo que defienda el negacionismo es una contradicción en términos. No, lo que es una contradicción en términos es alguien que se llame un filósofo y usa el término negacionismo. La filosofía consiste en que todo está en discusión. La filosofía tiene una sola regla, todo está en discusión. No hay verdades sagradas, no hay temas tabú, todo tiene que ser demostrado o refutado racionalmente. Eso es la filosofía. El negacionismo es un término que significa negacionista, es alguien que niega algo que no está permitido negar y por lo tanto alguien que discute algo que no está permitido discutir. Entonces alguien me dice, yo soy filósofo, pero rechazo todo negacionismo. Lo que está diciendo es, yo soy alguien que piensa que todo tema tiene que estar sujeto a discusión, todo tema tiene que estar sobre la mesa, pero acepto que no se deben discutir los temas que no está permitido discutir.
Eso es una contradicción en términos. Yo creo que mejor explicado no puede ser, pero aquí nos plantea un punto adicional en la que yo creía que quien defienda esta postura negacionista podría ser alguien que está equivocado, pero contrario a ella es quien use la palabra como tal, es alguien que está totalmente fuera de los lindes, los alrededores de la filosofía, porque la filosofía busca la verdad y en la filosofía todo debe discutirse, todo está a discusión. Y es cierto, podemos en algún momento definir qué es lo que queremos o no discutir con base a lo que vemos, porque notamos que de pronto alguien se nos acerca y dice, vamos a discutir acerca de si existe o no el unicornio rosa invisible, y yo digo, creo que eso es tonto de discutir, pero es discutible también. Podemos empezar a analizar por qué no podría ser, por qué algo invisible tiene que tener color, toda la cuestión. La discusión existe, pero la discusión no se cierra en el hecho de decir usted es un negacionista de algo. O sea, un negacionista es alguien que niega algo, de tal manera que niega el cambio climático es alguien que niega que existe el cambio climático, negacionista del cambio climático. Alguien que niega que existe que la evolución es negacionista de la evolución. Pero entre alguien que niega a Dios, ¿quién es? Un negacionista de Dios, alguien que niega la existencia de los unicornios, ¿quién es? Un negacionista de los unicornios. Vamos a empezar así a clasificar a las personas en vez de intentar descubrir por qué dice. Usted dice que no existen los unicornios. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Sí? Entonces me parece interesante. Y bueno, ya con esto, para cerrar, ya esta video respuesta a este video que no va a recomendar y tampoco va a hablar de la persona como tal. Se cierra con una pequeña recomendación de un libro que sacó hace poco, Filosofía de Película, Aquí el bien y el mal, aquí dejo el nombre. Creo que este canal, como digo, siempre lo he recomendado desde que empecé acá, pero noto algo y es que hay una honestidad intelectual en el hecho de que si está equivocado, casi que sale el día siguiente a decir, estaba equivocado, era esto, alguien me hizo notar. Y en sus razonamientos en torno a lo que él plantea como una verdad, como un hecho, algo que plantea, hay un cómo y por qué, de dónde sale eso. Y me parece que eso es de admirar. En muy pocos canales se ve esta cuestión, ese como deseo de saber, deseo de verdad y no deseo de engañar. El libro me parece que está bien elaborado, de verdad es que no encuentro, voy a leerlo una segunda vez, pero no encuentro mayor problema, salvo de pronto el hecho de que está muy fácil de leer, que a veces se nos pierde la complejidad de la temática, pero está en torno a buscar un fundamento de la moral que no esté sustentado en una norma arbitraria, y mucho menos en una norma con base religiosa, que es arbitraria en sí. Entonces me parece interesante, es cortico, es complejo, pero fácil de leer, entonces creo que les va a gustar. Inclusive dejaré por acá el link, si puedo dejarlo en el primer comentario o algo así. Yo no sé porque no tengo suficientes seguidores, entonces no me deja hacer ciertas cosas. Entonces lo dejo para que copien y vayan al link. Eso está en PDF, está fácil de descargar y ya ustedes lo cambian el formato que necesiten ahí. Es muy recomendado. También como una última recomendación, hace poco escuché este corto canción de unos muchachos que se llaman Catriel y Paco Amoroso. Creo que tengo una relación como sería algo de amor-odio, porque creo que hay algo en el mensaje en la que toma lo simple, o sea, lo que se presenta a esta altura de los tiempos, los requerimientos del arte, que son básicamente poca búsqueda de excelencia, y sin embargo ellos lo usan a su favor para enviar un mensaje en la que yo puedo estar en contra de ciertas posturas que plantea ahí, pero inclusive en la canción, esta sería una canción en la que hace alusión a la droga, no hace alusión a la droga todo el tiempo, en algún momento es como una frase pequeña y lo plantea más bien como una especie de postura en el hecho de que tiene que estar despierto todo el tiempo y usa esa cosa. No sé si sale en este corto, pero el corto nos muestra un,
momento donde están celebrando por ser famosos, porque salieron en el Tiny Desk, ahí está, y de ahí se mueven hasta el hecho de que casi vendieron su alma a alguien para que les hiciera ganar un premio. La cuestión está entre si ganar ese premio de verdad valió la pena o no. Pueden escucharla o no, si no les gusta, no, como digo, estoy en una relación de amor y odio porque creo que está bien elaborada, pero creo que hay ciertas cosas en las que yo digo, está padeciendo de lo que padece la música actual, pero me parece interesante en general, me gusta como la plantea, creo que sería lo más cercano al arte que refleja lo que es la sociedad, o sea, no fuera de todo el montón de música basura, de reggaetón que nos refleja una sociedad carente de valores de pronto, sino más bien en esta nos presenta una sociedad en la que la búsqueda del éxito de pronto nos pone como en el dilema para elegir lo que de pronto de verdad vale y lo que no. Y la última canción acerca de los amigos y demás, ahí casi que muestra una cuestión, creo que se llama Reforro o algo así, como que hace una confesión en la que básicamente era mala persona antes y ahora es peor mala persona solo por seguir esa idea, o sea, contrario a lo que uno esperaría, el éxito lo hizo peor en vez de mejorarlo. Y es cierto, hay unas posturas en las que puede decir, odio a los bebés, odio a los musulmanes. Al menos lo está confesando y no lo está pretendiendo, no lo está ocultando y abrazando bebés. Porque creo que en ese caso yo digo, no le voy a llevar a un bebé para que lo abrace porque ya ve que no le gusta. Téngalo ahí. Bueno, gracias por ser sincero. Cosas así. Me parece interesante. Si quieren vayan, escuchen la canción. Lean el libro. El libro sí es bueno. La canción, amor y odio. Pero sí, dejaré el video por acá, es un video largo, espero que de pronto con esto compensen los días en los que no pude haber subido video antes. Voy a intentar subir video, pero si no, en este momento estoy en una situación donde debo preocuparme por ciertas cosas antes de este hobby, pero no haciendo más, recuerden que en este canal nos entendemos ignorantes, pero no nos regocijamos en ello y nos vemos la próxima.